51 victorias. 0 derrotas. Un récord que brilla como un monumento a la perfección. En su conferencia de retiro, el mundo aplaudía a Ricardo Finito López, el dios invicto. Pero detrás de los flashes, las cicatrices más profundas no son las que se ven en la piel. La verdadera pregunta no es cómo un hombre pudo ganar tanto, sino por qué su victoria más grande fue también su derrota más trágica. ¿Cómo es posible que el hombre que nunca perdió sea en realidad la más grande víctima del boxeo? La respuesta revela el corazón oscuro de este deporte. Acompáñame a desenterrar esta leyenda y si crees que la verdad merece ser contada, deja tu like. Dime desde qué ciudad nos acompañas y qué hora marca tu reloj en este momento. Para entender la herida, hay que volver a la forja. Hay que caminar por las calles de Tacubaya, un barrio áspero de la Ciudad de México donde el aire huele a lucha, y el asfalto guarda las cicatrices de 1000 destinos rotos. Aquí, en este laberinto de cemento y necesidad, no nació un boxeador. Nació un juramento. Ricardo López no creció soñando con cinturones de oro. Creció viendo el sacrificio en las manos de su madre, sintiendo el peso de un futuro que parecía escrito en piedra. Déjenme saber en los comentarios qué piensan, porque en esa respuesta se esconde el principio del fin de la leyenda que pudo ser, y no le permitieron. El rey estaba solo en su trono, un trono construido con la madera de la perfección y el acero de la disciplina. Pero el silencio del reino se estaba volviendo ensordecedor. Y en la soledad, hasta el más grande de los monarcas, puede volverse vulnerable. La oportunidad del sistema para herirlo, no llegó en una negociación a puerta cerrada, sino bajo las luces más brillantes, en el escenario que Ricardo había convertido en su santuario. El ring. El 7 de marzo de 1998, en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, el aire no olía a gloria, olía a emboscada. El rival era Rosendo Álvarez, un nicaragüense con fuego en los puños, y el hambre de quien no tiene nada que perder. Para el mundo, era la defensa número 21 de Finito. Otra noche en la oficina para el artista del guante. Pero el destino, ese guionista cruel, había preparado un giro inesperado en el libreto de la perfección. La pelea fue una sinfonía de violencia y técnica. Ricardo, como siempre, era el director de orquesta, marcando el tempo con su JAB, esquivando golpes con la precisión de un matador. La pobreza no era un concepto, era el pan de cada día, la ropa gastada, el silencio en la mesa. Y en ese silencio Ricardo hizo una promesa. Una promesa sin palabras, sellada con la mirada, de que él cambiaría esa historia. De que la dignidad de su familia sería su única victoria. El boxeo no fue una elección, fue la única puerta de escape que encontró abierta. Y el gimnasio se convirtió en su santuario. Un templo de sudor, cuero y dolor, donde el caos de la calle se transformaba en la disciplina brutal del entrenamiento. Ahí dentro, bajo la mirada de acero de su mentor, el legendario Nacho Beristain, el niño asustado de Tacubaya, comenzó a morir. Beristain no vio en él a otro fajador mexicano dispuesto a cambiar golpe por golpe. Vio algo más raro, más peligroso. Vio a un prodigio. Vio la mente de un ajedrecista atrapada en el cuerpo de un guerrero. Vio a un artista que no usaba pinceles, sino puños para crear obras de arte destructivas. La forja fue implacable. Cada golpe recibido en el sparring era una deuda menos con la miseria. Cada gota de sudor que empapaba el suelo del gimnasio era un pago a la promesa que le había hecho a su madre. Su cuerpo se endurecía, pero era su espíritu el que se afilaba hasta convertirse en una navaja. Pero Álvarez no era un músico, era una fuerza de la naturaleza, una tormenta que se negaba a ser domesticada. Y entonces, ocurrió lo impensable. Un golpe, un instante de distracción, un parpadeo en la matriz de su defensa impenetrable. Por primera vez en su carrera profesional, la lona sintió el peso del maestro. El silencio que cayó sobre la plaza fue más estruendoso que cualquier grito. El invicto, el intocable, el dios de la técnica, estaba en el suelo. Ricardo se levantó, no con la furia de un fajador, sino con la fría indignación de un rey cuyo palacio ha sido profanado. Se recompuso, dominó los asaltos restantes, dio una cátedra de boxeo herido, demostrando que su corazón era tan grande como su técnica. Al sonar la campana final, no había duda en el aire. La victoria, aunque manchada por la caída, era suya. Pero el sistema tenía otros planes.
La voz del anunciador se quebró al leer las tarjetas de los jueces. No era la fanfarria de la victoria, era una daga de sonido. La palabra resonó en la plaza de toros como un epitafio. Empate. Empate. Por primera vez en 50 combates, el récord de Ricardo López no terminaba en una victoria. Una mancha indeleble aparecía en la obra de arte más perfecta del boxeo. No peleaba por el rugido de la multitud, ni por la fama efímera. Peleaba para que su familia nunca más tuviera que bajar la mirada. Esa pureza en su propósito fue lo que lo hizo invencible. Pero también, sin que él lo supiera, fue la semilla de su propia tragedia. Estaba construyendo un arma perfecta, sin imaginar que el mundo no estaba preparado para ella. Ese fuego, nacido de la necesidad y el amor filial, es el mismo que todos llevamos dentro cuando luchamos por los nuestros. Si alguna vez has sentido ese impulso, esa fuerza que te levanta del suelo cuando todo parece perdido, deja un like para honrar el origen de esta leyenda. Y comenta, ¿cuál fue la promesa que a ti te obligó a ser más fuerte? El gimnasio de Tacubaya había sido el santuario, el ring era ahora el altar. La promesa silenciosa, forjada en el polvo y la necesidad, estaba a punto de convertirse en un estruendo que sacudiría al mundo. Su carrera amateur fue un prólogo perfecto, un susurro de la tormenta que se avecinaba. Pero fue en el profesionalismo donde la leyenda de Finito comenzó a escribirse con sangre, sudor y una inteligencia aterradora. Sus primeras peleas no eran combates, eran disecciones. El público mexicano, acostumbrado al corazón indomable del fajador que intercambia golpes hasta caer, no sabía qué hacer con él. En el rostro de Finito, la máscara de caballero se hizo añicos. Por un segundo, el mundo no vio al estratega metódico, sino al muchacho de Tacubaya, a quien le habían robado algo invaluable. No era negación, era una rabia helada, una vulnerabilidad expuesta bajo miles de luces. La herida no fue el golpe que lo derribó. La verdadera herida fue la constatación de que su enemigo sin rostro, el sistema, ya no solo le negaba la gloria, ahora podía entrar al ring y arrebatársela con la firma de un juez. El veneno de la duda, por primera vez, entró en su torrente sanguíneo. Ganaría la revancha de forma dominante, noqueando a Álvarez para no dejar lugar a la interpretación. Pero era demasiado tarde. Era como intentar borrar una mancha de sangre en un lienzo inmaculado. La cicatriz ya estaba ahí, invisible para el mundo, pero ardiente en el alma del campeón. Esa cicatriz sangraría hacia adentro, envenenando la disciplina con desilusión, convirtiendo cada entrenamiento en un recordatorio de su fragilidad ante un poder corrupto. El hombre perfecto había sido herido. Y un dios herido es la antesala de una tragedia. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que sigue es el lento descenso de un titán que descubre que su verdadera guerra no se gana con los puños. Veían a un joven de mirada serena entrar al cuadrilátero no como un guerrero, sino como un cirujano. La campana sonaba, y el caos esperado se transformaba en un orden brutal, mientras sus oponentes lanzaban volados desesperados, buscando una guerra de trincheras, Ricardo danzaba. Sus pies no tocaban la lona, la acariciaban, creando ángulos imposibles, una geometría letal que dejaba a sus rivales golpeando el aire, perdidos en un laberinto del que no podían escapar. No era un boxeador, era un ilusionista. Hacía aparecer el dolor donde antes había confianza. Sus golpes no eran mazazos, eran estiletes. El jab, un toque preciso que medía la distancia, que cegaba, que preparaba el terreno para la obra de arte final. Y luego, la derecha, un relámpago que no se veía venir, que aterrizaba con la exactitud de un maestro de ajedrez dando el jaque mate. Los hombres caían no por agotamiento, sino por pura frustración, desmantelados pieza por pieza, humillados por una mente superior, que había anticipado cada uno de sus movimientos 3 rounds antes. Fue una purga. Ricardo no subía en el ranking, lo desinfectaba. La división de peso mínimo, antes un hervidero de valientes guerreros, se convirtió en su coto de caza privado. Cada rival era un nuevo problema matemático que él resolvía con una elegancia violenta. La revancha contra Rosendo Álvarez no fue una victoria, fue un epitafio. Fue la prueba definitiva de que Ricardo López podía vencer a cualquier hombre, pero no al sistema que los manejaba. Con el cinturón de vuelta en su cintura, y el récord oficialmente limpio de manchas, un veneno sutil comenzó a recorrer las venas de su espíritu. La disciplina que lo había convertido en un dios del ring,
Ahora se sentía como las rejas de una prisión. El perfeccionista había descubierto que la perfección no le servía de nada en un mundo imperfecto y corrupto. Aquí comienza la verdadera caída. No una caída de vicios, ni de escándalos, sino algo mucho más trágico, la desintegración silenciosa de un alma. El gimnasio, antes su santuario, se convirtió en una celda de lujo donde repetía los mismos movimientos sagrados, pero ahora sin fe. Nacho Beristain, el hombre que lo conocía mejor que nadie, veía cómo la luz en los ojos de su prodigio se atenuaba. El fuego que lo impulsaba a ser el mejor ya no ardía con la misma intensidad. Ahora era una brasa moribunda, ahogada por la ceniza de la frustración. Cada mañana, se levantaba para entrenar, para sudar, para sangrar, pero la pregunta resonaba en su cabeza: ¿para qué? Los nombres de Carvajal y Chiquita González se habían convertido en fantasmas que lo atormentaban en sueños. El mundo del boxeo empezó a notar. Los cronistas hablaban de él con una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Dónde estaba la furia mexicana? ¿Dónde el rostro ensangrentado y la guardia baja? Lo que veían era algo nuevo, algo más peligroso, la perfección. La noche de la coronación llegó. El campeón mundial del CMB, el japonés Hideyuki Ohashi, lo esperaba en Tokio. Era la prueba final. En tierra extranjera, contra un campeón establecido, el muchacho de Tacubaya tenía que demostrar que su arte podía conquistar el mundo. Y lo hizo. Aquella noche, el ring fue su lienzo. Pintó una obra maestra de defensa impenetrable y contraataques fulminantes. No le ganó al campeón, le dio una lección. Lo despojó de su cinturón, de su voluntad y de su orgullo. Cuando el árbitro levantó su mano, un silencio solemne cayó sobre el estadio. Habían presenciado no una victoria, sino una ascensión. Ricardo López era el rey. México tenía un nuevo ídolo, uno que no encajaba en el molde. Un campeón invicto, un genio técnico, un artista. El cinturón verde y oro brillaba sobre su hombro, el símbolo de que la promesa a su madre se había cumplido. Había conquistado la cima. Pero la gloria es una luz que ciega, y a veces, la sombra más oscura nace del brillo más intenso. Los promotores le ofrecían rivales, sí, pero eran sombras, hombres sin el calibre para compartir el mismo aire sagrado del ring con él. Eran sacrificios para mantener activa la leyenda, no desafíos para engrandecerla. Ganaba, sí. Siempre ganaba. Pero sus victorias comenzaron a sonar huecas, como aplausos en un teatro vacío. El público lo aclamaba como el campeón invicto, el orgullo de México, sin saber que el hombre detrás de la sonrisa educada estaba librando su única batalla perdida, una guerra contra la invisibilidad. Cada campanada final no era un grito de gloria, sino el eco de las peleas que morían sin nacer. Los cinturones que colgaban en su casa ya no pesaban por el oro, sino por las ausencias, por los nombres de los guerreros que el sistema le había negado. Ese silencio lo llevaba a casa. El hombre que luchaba para honrar a su familia, ahora se sentaba a la mesa con ellos, presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Su madre, la mujer por la que peleaba para darle una vida mejor, ahora veía en los ojos de su hijo campeón una tristeza que ningún triunfo podía borrar. La promesa que le hizo de niño se había cumplido, pero a un costo que nadie podía ver. Les había dado todo, menos su propia paz. El mundo celebraba a un rey, sin ver que la corona que le ceñían era también una jaula. Para entender cómo la perfección se convirtió en su maldición, y cómo el hombre que lo tenía todo empezó a perder lo que el dinero no podía comprar, suscríbete y acompáñanos en este viaje al corazón de la leyenda. El trono del peso mínimo tenía un nuevo monarca, y su reinado no sería de alianzas y diplomacia, sino de una tiranía absoluta ejercida con guantes de seda. Ricardo López no solo era el campeón, se había convertido en el estándar, la medida contra la cual toda una generación de peleadores sería juzgada y encontrada deficiente. México, una nación acostumbrada a la sangre y al corazón de sus ídolos, aprendió a venerar un nuevo tipo de deidad, el dios de la geometría, el santo de la técnica. Su nombre se susurraba en los gimnasios de Tepito a Tijuana no como el de un fajador, sino como el de un maestro. Los niños en las calles ya no imitaban el vaivén salvaje de los grandes ídolos del pasado, ahora intentaban replicar el pivote fantasmal de Finito, su guardia inexpugnable, su JAB que era a la vez bisturí y martillo. El cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo se convirtió en una extensión de su propio ser.
El punto más bajo no llegó con un golpe, sino con una realización. Sucedió en un vestidor anónimo, después de otra defensa de título impecable y predecible. Mientras el equipo celebraba, Ricardo se miró al espejo. Vio al campeón invicto, al hombre con 50 victorias y ninguna derrota, y por primera vez, sintió lástima de él. Entendió en ese instante que el sistema no necesitaba vencerlo en el ring. Ya lo había vencido fuera de él, ahogándolo en su propia grandeza, aislándolo en la cima de una montaña donde estaba completamente solo. Lo habían convertido en una pieza de museo, perfecta, admirable, pero intocable y sin vida. ¿Qué haces cuando has vencido a todos los hombres que te han puesto enfrente, pero tu verdadero enemigo es un fantasma que se niega a pelear? Si alguna vez has sentido el peso de una injusticia que no puedes combatir, deja un like como señal de que entiendes este dolor. El eco de sus puños en el costal ya no sonaba a gloria, sino a la cuenta regresiva de una condena. El santuario de Tacubaya, aquel refugio forjado en sudor y esperanza, se había convertido en una celda de oro, y sus guantes, antes herramientas de un artista, ahora se sentían como grilletes. Cada sesión de entrenamiento era un ritual vacío, una misa a un dios que lo había abandonado. Las defensas titulares dejaron de ser combates para convertirse en cátedras. Uno tras otro, los retadores llegaban de Filipinas, de Tailandia, de Japón, todos con la promesa de descifrar el código, de manchar la perfección. Y uno tras otro, regresaban a casa rotos, no solo físicamente, sino espiritualmente. López no los noqueaba con un solo golpe de suerte, los desmantelaba pieza por pieza, con una paciencia cruel, exponiendo cada una de sus fallas hasta que la rendición era su única escapatoria lógica. Su soberanía era tan completa que el ring se transformó en su laboratorio y sus oponentes, en meros sujetos de estudio. El público ya no asistía esperando una guerra, sino un recital, una demostración de arte marcial elevada a su máxima expresión. Pero en el Olimpo de los intocables, la calma es una ilusión. Y desde Nicaragua, surgió una tormenta llamada Rosendo Álvarez. Un peleador feroz, invicto como él, con la mirada de quien no respeta tronos ni leyendas. La primera pelea fue el cataclismo que nadie esperaba. Por primera vez, el dios sangró. Un cabezazo accidental abrió una herida profunda en el párpado de Finito, y la sangre, esa prueba irrefutable de mortalidad, tiñó el lienzo. El combate fue una guerra de trincheras, un infierno que la técnica por sí sola no podía apagar. Ricardo López, el hombre perfecto, estaba roto por dentro. Comprendió entonces una verdad terrible, una que hiela el alma. Su verdadero enemigo no tenía rostro, no sangraba, no caía a la lona. Era un monstruo de 1000 cabezas llamado sistema, y su única arma era el silencio, un veneno que mataba lentamente la pasión del guerrero. La frustración se había vuelto una sombra pegada a su piel. Veía los rostros de Michael Carvajal y Humberto Chiquita González en sus sueños, no como rivales, sino como fantasmas de una gloria que le era negada. Se miraba al espejo y ya no veía al campeón, sino a un prisionero de su propia perfección. ¿De qué servía ser el mejor si los guardianes del Olimpo se negaban a abrirle las puertas? Cada victoria sobre un retador inferior se sentía como una humillación, un recordatorio de que estaba atrapado en una jaula dorada, exhibido como un trofeo pero impedido de luchar por su verdadero destino. Y en el abismo de esa desilusión, en el silencio de un vestidor después de otra victoria sin sabor, Ricardo López tomó la decisión más brutal de su vida. No fue una rendición. Fue el último acto de una mente maestra, el golpe más estratégico y doloroso de su carrera. Entendió que continuar en ese camino era permitir que el sistema lo destruyera lentamente, que lo convirtiera en una parodia de sí mismo. El resultado, un empate técnico, se sintió como una blasfemia. La perfección había sido manchada. Por primera vez, el aura de invencibilidad se había agrietado. Fue en la revancha donde Ricardo López completó su leyenda. Ya no era solo el artista. La duda y la adversidad lo habían obligado a desenterrar al guerrero de Tacubaya, que aún vivía bajo las capas de disciplina. Aquella noche, no solo boxeó, peleó con el alma. Demostró que detrás del estratega frío, había un corazón mexicano indomable, capaz de caminar por el fuego para defender su honor. La victoria fue clara, dominante, una reafirmación de su grandeza. Ahora era más que perfecto, era indestructible.
Había silenciado a la única voz que se atrevió a desafiarlo. Se encontraba en la cima absoluta del mundo, un rey sin rivales, un maestro sin discípulos a su altura, un monarca que había purgado su reino de toda amenaza visible. Había vencido a todos los hombres que le pusieron enfrente, demostrando ser el mejor de su era sin lugar a dudas. Pero, ¿qué sucede cuando un rey conquista el mundo conocido, y se da cuenta de que su verdadera prisión no son los enemigos que puede ver, sino las murallas invisibles que le impiden buscar nuevos mundos por conquistar? Con el eco de la victoria sobre Rosendo Álvarez aún resonando en cada arena de México, Ricardo López ya no era un campeón. Si el sistema le negaba la inmortalidad en sus términos, él forjaría la suya propia, con sus propias reglas. Su última batalla no sería bajo las luces cegadoras de Las Vegas, ni contra un hombre de carne y hueso. Sería una guerra silenciosa, librada en la soledad de su propia conciencia. Su retiro no fue una huida, fue una declaración, un acto de control supremo. Fue su manera de mirar al sistema, a los ojos invisibles y decirle: ustedes no escribirán el final de mi historia. No mancharán mi nombre con rivales indignos ni me usarán como peón en su juego de poder. Si no me otorgan la gloria que merezco, entonces yo mismo protegeré la que he forjado con sangre, sudor y disciplina. Fue un acto de autopreservación, el equivalente a un general que quema sus propias tierras para que el enemigo no pueda tomarlas. Se estaba arrancando el corazón para que nadie más pudiera romperlo. Eligió conscientemente preservar su legado, su récord inmaculado, como un monumento intocable a la injusticia. Prefirió la pureza de un final abrupto a la corrupción de una espera infinita por una oportunidad que los hombres de traje y corbata habían decidido que nunca llegaría. Dejó el ring, pero no como un hombre derrotado, sino como un rey que abandona un trono corrupto para salvar la integridad de su reino, su legado. Era un monarca. Había silenciado al único hombre que se atrevió a manchar su récord, y lo hizo no con furia, sino con una cátedra de violencia inteligente que lo elevó a un plano casi divino. Su trono en la división de los pesos mínimos no estaba hecho de lona y cuerdas, sino de un aura de invencibilidad absoluta. Era el rey, el maestro, el punto final de cualquier discusión. Pero toda corona, por más brillante que sea, proyecta una sombra. Y la de Finito comenzaría a alargarse de una forma que ni él, con toda su inteligencia estratégica, pudo prever. La gloria, cuando es total, se convierte en un desierto. Una vez conquistado su mundo, Ricardo levantó la vista buscando nuevos horizontes, nuevas guerras que le dieran sentido a su arte. Su mirada y su voz apuntaban a dos nombres que electrificaban al mundo del boxeo en las divisiones superiores: Michael, Manitas de Piedra, Carvajal, y Humberto La Chiquita González. Eran los ídolos, los nombres que llenaban el Fórum de Inglewood y el Caesars Palace. Eran las mega peleas que transformaban a campeones en leyendas inmortales. Finito no solo quería vencerlos, necesitaba medirse contra ellos para validar su propia grandeza, para demostrar que su perfección no era producto de una división débil, sino una verdad universal del pugilismo. Y con este acto final, nos obliga a todos a preguntar: ¿qué define a un verdadero campeón? ¿Es aquel que acumula coronas y riquezas sin importar el costo? ¿O es aquel que tiene el valor de defender su alma, incluso si eso significa caminar solo hacia el silencio? Déjame saber en los comentarios qué es para ti ser un campeón de verdad. Y así, el telón cayó. No con el estruendo de un knockout, sino con el silencio ensordecedor de un adiós. Ricardo Finito López colgó los guantes, no como un guerrero derrotado, sino como un rey que abdica al trono para salvar el alma de su reino. Dejó atrás un legado numérico, una secuencia perfecta que adorna los libros de récords: 51 victorias, 0 derrotas, 1 empate técnico. El Salón de la Fama le abrió sus puertas. Lo llamaron el maestro, el artista, el genio. Pero las estatuas de mármol no sangran, no sienten, no sueñan con las batallas que nunca llegaron. Ahora, volvemos a la pregunta que inició este viaje, a la herida invisible que se esconde detrás de la gloria. ¿Cómo un hombre que nunca perdió puede ser la mayor víctima del boxeo? La respuesta, brutal y melancólica, está grabada en ese mismo récord perfecto. No es un trofeo, es una cicatriz. Lanzó el reto públicamente. 1, 2, 10 veces. En cada entrevista, en cada conferencia de prensa, su petición era la misma, un ruego respetuoso pero firme: quería a los mejores. Su récord, su técnica y su cinturón
Le daban el derecho a exigir esas noches de gloria. Pero la respuesta que recibió no fue un sí, ni un no. Fue algo mucho peor. Un silencio espeso y calculado. Un silencio que provenía de las oficinas con aire acondicionado de los grandes promotores. De las salas de juntas donde el boxeo dejaba de ser un deporte para convertirse en un negocio de cifras frías. Aquí, el antagonista de Ricardo comenzó a mostrar su verdadero rostro. No era un hombre con guantes, sino una entidad invisible y todopoderosa. El sistema. Un monstruo de 1000 cabezas compuesto por promotores, televisoras y comisiones que protegían sus inversiones. Y Carvajal y la chiquita, eran eso. Inversiones de alto rendimiento. Eran boxeadores que garantizaban guerras sangrientas, intercambios brutales, que vendían millones en pago por evento. Ricardo López, en cambio, era veneno para ese modelo de negocio. Él no ofrecía una guerra. Ofrecía una ejecución. Era un riesgo demasiado alto con una recompensa mediática incierta. ¿Por qué arriesgar a una de sus vacas sagradas contra un genio defensivo que podía hacerlo ver mal, que podía desmantelarlo metódicamente en 12 asaltos sin ofrecer el espectáculo de sangre que el mercado masivo demandaba? Es la prueba silenciosa y eterna de las noches de gloria que el sistema le robó. Que nos robó a todos. Su invencibilidad fue el arma que el sistema usó en su contra. Su perfección técnica se convirtió en su maldición, una luz tan brillante que los promotores prefirieron apagarla antes que arriesgar a sus campeones de papel bajo su fulgor. La verdadera tragedia de Ricardo López no fue un golpe que lo derribara, sino la ausencia del golpe que lo habría hecho levantarse desde el abismo para demostrar su verdadera grandeza. El sistema no lo destruyó con puños, lo ahogó con el silencio, lo condenó a la intrascendencia de una grandeza solitaria. Cada defensa del título, en lugar de engrandecerlo, se sentía como un eco en una catedral vacía, un recordatorio de los nombres que nunca cruzaron el ring para enfrentarlo. Carvajal, González, las leyendas que habrían forjado su inmortalidad. Por eso su legado trasciende el deporte. Ricardo López no es recordado como un dios invencible, sino como un hombre que se atrevió a ser perfecto en un mundo fundamentalmente corrupto. Un hombre herido, no en la piel sino en el alma. Un guerrero cuya victoria final fue saber cuándo dejar de pelear contra fantasmas. En esa renuncia, en ese acto de control supremo sobre su propia narrativa, encontró su verdadera inmortalidad. La grandeza de Finito se convirtió, irónicamente, en su mayor obstáculo. Su perfección técnica era su propia maldición. El sistema no le temía a sus golpes, le temía a su inteligencia, le temía a una victoria tan dominante, que devaluara a sus estrellas más vendibles. Y así, la sombra comenzó a caer sobre el rey. Cada defensa del título, cada victoria aplastante contra retadores obligatorios, se sentía cada vez más vacía. El rugido de la multitud en la Arena México ya no sonaba a adoración, sino a un eco solitario en la inmensidad de su frustración. Se le podía ver en el gimnasio, golpeando el costal con la misma disciplina monástica, pero sus ojos revelaban una tormenta interior. Entrenaba para fantasmas, para rivales que solo existían en su mente. La disciplina que lo había forjado ahora, se sentía como los barrotes de una celda de oro. Era el campeón indiscutido, de un reino que se le había quedado pequeño, un conquistador al que se le negaban nuevos mundos por conquistar. La corona, que alguna vez fue el símbolo de su triunfo, ahora pesaba como una lápida sobre sus ambiciones. Y aquí, la historia se detiene para hacerles una pregunta a ustedes, los que aman este deporte. ¿Qué es más cruel? ¿Un golpe que te noquea, o un silencio que te borra de la historia? ¿Fue miedo lo que escondió a sus rivales, o fue la avaricia de un sistema que prefiere un ídolo rentable a un maestro inmortal? No es el campeón perfecto que la historia intenta vendernos, es el héroe humano, el rey de un reino vacío, y precisamente por esa herida, por esa humanidad fracturada, su leyenda es eterna. La historia de Finito López es el eco de un bolero triste, una canción de amor no correspondido entre un artista y su arte. Pero su eco no se ha desvanecido. Resuena en las historias de otros campeones silenciados, de otros legados, que quedaron incompletos por la avaricia de unos pocos. Y aquí, en este espacio, nos negamos a que esas voces se pierdan en el olvido. Seguiremos contando las sagas de aquellos a quienes el sistema intentó borrar. Si crees que estas leyendas merecen ser escuchadas, suscríbete y únete a nosotros. Porque la memoria es el único round que los corruptos nunca podrán ganar.